La furgoneta renqueaba por la carretera comarcal, serpenteando entre las laderas boscosas de la Sierra de la Demanda. Dentro, el ambiente era una mezcla de expectación y la ligera tensión que precede a toda aventura. Hugo Fernández, con las manos firmes sobre el volante, no podía ocultar su excitación. Su mirada, tras las gafas de pasta, brillaba con la obsesión del historiador que está a punto de tocar un fragmento de su propia obsesión. Según el diario del capitán Valerio, el refugio debería estar aquí, dijo, señalando con el mentón hacia el mar de pinos y hayas que se extendía ante ellos. Coordenadas aproximadas, 42 grados 15, N, 3 grados 12, O. Una zona que no aparece en los mapas turísticos. Solo en archivos militares desclasificados. Al lado del copiloto, David Torrejón ajustaba la cámara GoPro sujeta a su pecho. Suena perfecto, tío. Exploradores de lo insólito, adentrándose en los secretos de la guerra civil. Las visualizaciones se van a disparar. He preparado un dron para tomas aéreas. Si encontramos esa peña de la que hablas, será la cereza del pastel. En el asiento trasero, Carla Reyes miraba por la ventana, analizando el paisaje con ojo clínico. La geología de esta zona es fascinante. Estratos del Cretácico, formaciones kársticas, pero esa peña de los enamorados de la que habla el diario, Hugo, no cuadra. No hay registros de una formación prominente de granito negro en esta área concreta. Es probable que fuera una exageración de los soldados, un juego de luces y sombras. O quizás encontraron algo que no querían que se cartografiara, replicó Hugo, con un dejo de misterio en la voz. Su primera parada fue Pradoluengo, un pueblo pequeño y quieto, anclado en el tiempo. La tienda de Félix era un establecimiento que parecía haber resistido décadas sin cambiar ni un solo artículo en sus estantes. El propio Félix, un hombre de rostro curtido como la corteza de un roble y ojos que habían visto demasiados veranos e inviernos, los observó con una mezcla de curiosidad y cautela mientras compraban provisiones. ¿Solo vais a pasar el fin de semana?, preguntó, empaquetando latas de comida con movimientos lentos y precisos. Algo así, respondió David con su sonrisa más campechana. Vamos a hacer un poco de senderismo, explorar la zona. Félix se detuvo y los miró uno por uno. Esta no es zona para senderistas de fin de semana. Los bosques son traicioneros. Y hay lugares, hizo una pausa, buscando las palabras. Hay lugares que es mejor dejar en paz. Hugo se inclinó sobre el mostrador. ¿Ha oído usted hablar de un sitio llamado la Peña de los Enamorados? El cambio en el rostro de Félix fue instantáneo. Una máscara de serena advertencia se transformó en una expresión de genuina preocupación. La Peña, murmuró, y el nombre sonó a blasfemia en la quietud de la tienda. Mi abuelo, que era pastor, me contaba historias. Decía que no era una peña, sino una muela. Una muela del mundo, que masca sueños y escupe locura. Que en las noches de luna llena, la mojada del diablo, señaló vagamente en dirección a las montañas, no susurra agua, sino palabras. Palabras que no son para oídos humanos. Los animales lo saben. Los pájaros no anidan cerca. Los lobos dan un rodeo. Carla no pudo evitar una sonrisa condescendiente. Son leyendas muy pintorescas, señor. Pero la ciencia suele tener explicaciones para ese tipo de fenómenos. Probablemente se trate de infrasonidos, generados por el viento en formaciones específicas, que afectan al sistema nervioso. Félix la miró, y por un instante, Carla vio en sus ojos algo que no era simple ignorancia o superstición. Era el eco de un miedo ancestral, transmitido de generación en generación. La ciencia, ¿eh?, resopló, cargando el último paquete en su mochila. Bueno, pues que vuestra ciencia os proteja cuando la piedra empiece a susurrar vuestros nombres. Les cobró y, antes de que se marcharan, añadió con una voz que no admitía réplica, girad la espalda a esa piedra. Algunas cosas duermen mejor si no se las despierta. La advertencia flotó en el aire de la furgoneta durante los primeros kilómetros de camino de tierra que se adentraba en el bosque. Pero la emoción y la curiosidad eran más fuertes. Estacionaron el vehículo en un claro y comenzaron la caminata, cargados con mochilas que parecían pesar más con cada paso que los alejaba del mundo conocido. El sendero, claro al principio, pronto se volvió esquivo.
Las ramas bajas de los árboles se cerraban tras ellos como cortinas, y el GPS de Hugo comenzó a bailar, mostrando su ubicación saltando de un lugar a otro sin sentido. La brújula de Carla giraba con pereza, como si el norte magnético se hubiera vuelto líquido e inestable. Interferencias, dijo Carla, aunque una pequeña arruga de preocupación apareció en su frente. Depósitos de mineral de hierro. Es molesto, pero explicable. ¿Y el silencio?, preguntó Davi, bajando instintivamente la voz. Se detuvieron a escuchar. Tenía razón. El bosque, que debería estar vivo con el crujir de las ramas, el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos, estaba sumido en un silencio profundo y antinatural. Era un vacío acústico que resultaba más opresivo que cualquier ruido. El aire era inmóvil y olía a tierra húmeda, a humus, pero con un subtono extraño, metálico y ligeramente dulce, como el olor de un aparato eléctrico sobrecargado. Después de horas de caminata, siguiendo el mapa impreso y la brújula de Hugo, que parecía ser la única que conservaba un atisbo de cordura, llegaron al borde de un valle. No era un valle cualquiera. Era una depresión perfectamente circular, como un cuenco gigante excavado en la montaña. Y en su centro, imponente y oscura, se alzaba la Peña de los Enamorados. La fotografía en blanco y negro no le hacía justicia. Era una losa colosal de granito negro azabache, de al menos 30 metros de altura. Sus lados eran anormalmente lisos y verticales, carentes de la erosión habitual, como si hubieran sido pulidos por una mano titánica o emergido perfectamente formada de las entrañas de la tierra. La vegetación a su alrededor era escasa y deforme, árboles retorcidos y arbustos raquíticos que parecían huir de su base. El silencio aquí era absoluto, un muro tangible que absorbía hasta el sonido de su propia respiración. Dios mío, susurró Carla, y en su voz no había escepticismo, solo un asombro profundo e inquietante. Es imposible. Esta formación es intrusiva, pero su textura no es granito. O no solo granito. Parece vidriosa. Davi ya tenía la cámara encendida, grabando con un susurro narrativo. Esto es, chicos. Esto es lo que vinimos a buscar. Mirad. No hay musgo, no hay grietas, es como si el tiempo no la hubiera tocado. O como si el tiempo fluyera de manera diferente a su alrededor, murmuró Hugo, con una reverencia que rayaba en lo religioso. Decidieron establecer el campamento en el borde del valle, a una distancia que esperaban fuera segura. Mientras montaban las tiendas, Hugo, impulsado por una urgencia febril, se dedicó a explorar los alrededores. Y allí, semioculta por la maleza retorcida y exactamente donde la fotografía de 1938 indicaba, encontró la entrada al refugio. No era una cueva natural. Era un arco perfectamente tallado en la base de una formación rocosa menor, adyacente a la peña principal. El aire que exhalaba su interior era gélido y olía a siglos de abandono, a tierra húmeda, y a ese mismo olor metálico y dulce que impregnaba el valle, pero aquí era mucho más intenso, casi nauseabundo. Chicos. ¿Lo encontré?, gritó, y su voz sonó extrañamente apagada, como si el valle se negara a dejar que el sonido viajara más de unos metros. Carla y Davi se acercaron. Al iluminar el interior con sus potentes linternas frontales, el entusiasmo inicial de Hugo se mezcló con un escalofrío visceral. Las paredes estaban cubiertas con los grafiti esperados, nombres de soldados, Manuel, Julián, Viva la República, fechas borrosas, consignas descoloridas por el tiempo. Pero intercalados con ellos, grabados con una precisión y una profundidad que los demás rayajos no tenían, había otros símbolos. Eran espirales que se desintegraban en ángulos agudos que desafiaban la lógica euclidiana, patrones fractales que provocaban un leve mareo y una sensación de vértigo al mirarlos fijamente, formas que parecían representar la anatomía de criaturas de pesadilla o los planos de dimensiones que no deberían existir. No eran humanos. No podían serlo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Davi, enfocando su cámara en los grabados, su voz un susurro entrecortado. Parecen circuitos. O ecuaciones. ¿Pero mal? Carla se acercó, su escepticismo finalmente hecho añicos. Pasó los dedos por uno de los símbolos más profundos. La piedra alrededor estaba fría, pero la marca en sí emanaba un frío intenso y seco, un vacío térmico que le heló la yema de los dedos. No son herramientas humanas, declaró, retirando la mano como si se hubiera quemado.
El corte es imposiblemente limpio y profundo. No hay marcas de cincel. Es como si la piedra hubiera sido diseñada así. Como un circuito integrado, de piedra. Hugo no dijo nada. Se limitó a contemplar los símbolos, su mente de historiador haciendo conexiones vertiginosas y aterradoras. Aquellos hombres, atrapados en el infierno de la guerra, habían visto algo aquí. ¿Algo que les había impulsado a tallar estas advertencias? ¿O eran intentos desesperados, inútiles, de comprender lo incomprensible? ¿O eran, quizás, las propias marcas de lo otro? Esa noche, alrededor de una fogata que parecía una mota de insignificante calor y luz en la vasta y oscura inmensidad del valle, los susurros comenzaron. Al principio, todos lo atribuyeron al viento. Era un sonido sibilante, de tono bajo, que subía y bajaba en un ritmo casi orgánico, fluyendo desde la dirección de la peña. Pero pronto, se dieron cuenta de que no había viento. El aire estaba completamente quieto. El susurro provenía de la peña misma. Carla, que estaba anotando sus observaciones geológicas en su cuaderno, levantó la cabeza bruscamente. ¿Has dicho algo, Hugo? Hugo, que estaba consultando un viejo mapa, negó con la cabeza sin levantar la vista. No. Yo tampoco, dijo Davi, pero su rostro, iluminado por el fuego, estaba pálido. Se hicieron un silencio incómodo, escuchando. El susurro continuó, y ahora, en su corriente sibilante, parecían entrecortarse sílabas casi formadas. Sonidos guturales que se asemejaban a palabras en un idioma olvidado, a conversaciones ahogadas en el fondo de un pozo sin fondo, a los crujidos de un glaciar moviéndose en la oscuridad. David, con dedos que comenzaban a temblar levemente, colocó su grabadora digital de alta sensibilidad orientada directamente hacia la peña. La revisaron más tarde, apiñados alrededor de la pequeña pantalla, con los auriculares puestos y el volumen al máximo. Bajo el siseo constante, había algo más. Una voz, o múltiples voces superpuestas, ásperas y antiguas, susurrando algo que, tras aislar el audio y escucharlo una y otra vez, pudieron distinguir con escalofriante claridad. Hambre, de eones, traed los ecos de vuestro vivir. Nadie durmió bien esa noche. Y la peña de los enamorados, bañada por la luz fría y mortecina de una luna que parecía rehuirla, se alzaba en la oscuridad, no como una roca, sino como un órgano palpitante de un ser inconmensurable, esperando pacientemente a que su banquete de miedo y locura comenzara.